Buenos días, mi nombre es Miguel Mauricio Lastra García, soy de Florencia, Caquetá. Trabajo en el grupo número 1 con el compañero Jorge Eduardo Montoya Bustos y el compañero Víctor Hugo Alonso. A continuación quiero exponerles sobre la evaluación de la lectura que nos compartió la profesora sobre el impacto ambiental de infraestructuras, redacción, tramitación de documentos. De esta lectura puedo rescatar la importancia sobre la infraestructura y qué tanto estaba fallando la infraestructura y nosotros como ejecutores en los impactos ambientales que estábamos causando a nivel mundial y desde hace mucho tiempo atrás. Por su misma ambigüedad y su misma amplitud de esta definición de infraestructura, tuvo que hacerse una evaluación para para acordar sobre el previo significado y el alcance que tendría este término dentro del ámbito de la construcción en cuanto a la evaluación del impacto ambiental. Todo esto llevó a que se decretara el 11 de enero del 2008 una ley donde nos enseñaba la evaluación del impacto ambiental en proyectos. ¿Qué pasa? Esto recoge varios anexos, anexo 1 y anexo 2, cada uno se despliega en dos partes, que sencillamente, para resumir un poco sobre la lectura, este libro nos enseña sobre el análisis de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sobre infraestructura de transporte definida en el grupo 6 y grupo 7 de la anterior ley. Y esto sencillamente hace énfasis en autopistas, autovías, carreteras en general, ferrocarriles, metros, transvía, aeródromos, aeropuertos y puertos. Todo esto cerca al mar, por este mismo daño que causamos a diario o que se estaba causando. En el proceso de planificación y evaluación ambiental pudimos analizar que este tipo de procesos y planificación se debe tener en cuenta los criterios ambientales que se incorporan de forma sucesiva en todo proceso de planificación hasta su ejecución, todo lo que se planea antes de llevar a cabo, todo el estudio que debe tener, qué impacto podemos causar, cómo lo podemos mitigar. Llevamos esto a una evaluación para que dentro de muchas mentes y muchas personas podamos tomar la mejor decisión con tal de hacer el menor impacto posible dentro de la misma ejecución del proyecto. Esto conlleva de que se ha venido aplicando este tipo de procesos y se han venido evaluando. De esa misma manera se ha visto que es notorio y que es efectivo este tipo de aplicaciones de la ley y que ha arrojado excelentes resultados. Entonces esto también nos lleva a que surgen las 3P, los planes, programas y políticas, que se ha servido y que se tiene que implementar si queremos algún día mitigar todo ese impacto ambiental que se genera a nivel mundial. Esto tardó más o menos entre la divulgación de una y otra aprobación como 5 o 11 años para poder llevar a cabo todo lo que queremos para poder mitigar el impacto ambiental. Podemos encontrar también la documentación de planificación de proyectos. Sabemos de que para que los proyectos se puedan ejecutar debe existir una planeación, como los estudios previos que ya les había mencionado. Los estudios previos, los estudios de información, el anteproyecto básicos y los trazados que se deben hacer para llevar a cabo el proyecto y el proyecto en construcción, porque cada paso debe tener supervisión, análisis, concesión, debe tener también una vigilancia para que todo sea eficaz y que todo proyecto se lleve a cabo, pero con la certeza de que se pudo hacer de manera efectiva, mitigando al máximo los impactos a evitar. Cordial saludo, mi nombre es Jorge Eduardo Montoya Bustos, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Civil, actualmente me desempeño como topógrafo. Continuando con la contextualización de la lectura 1, en la parte de planificación de las carreteras, las fases de la planificación de las carreteras están definidas en el artículo 7 de la Ley 25 de 1998 de 29 de julio, donde esta planificación está distribuida en 6 componentes,
Uno de ellos es el estudio de planeamiento, estudio previo, un estudio informativo, un anteproyecto, proyecto de construcción y proyecto de trazado. Cada uno de estos, el primero que es el estudio de planeamiento, se hay que realizar una definición y un esquema vial de un determinado año horizonte. El estudio previo es la recopilación y análisis de los datos. El estudio informativo es la definición en líneas generales del trazado de la carretera. El anteproyecto ya es el estudio a escala adecuada. El proyecto de construcción es el desarrollo completo de la solución óptima. Y el proyecto de trazado pues es la parte del proyecto de construcción que contiene todos los aspectos geométricos del mismo. Continuando con la planificación de los ferrocarriles, esta está definida en la Ley 39 del 2003 del 17 de noviembre. Acá tenemos unos aspectos que cuando se va a realizar modificaciones de las líneas ferroviarias hay que hacer un estudio informativo, pero no hay necesidad de hacerlo en el caso de que se vayan a hacer mm, acondicionamientos del trazado que ya existe. Simplemente se pasa a realizar el proyecto como tal. Em, Aparte de cuando se van a hacer nuevos trazados, que son nuevas líneas de férreas, ya hay que cumplir con las mismas fases de planeación de las carreteras, abordando el análisis del territorio, un análisis previo, se realiza ya el estudio de impacto ambiental y por último el proyecto básico o el constructivo. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Víctor Hugo Alonso, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Civil. Bueno, vamos a tocar el tema de lo que es la planificación de aeropuertos. Este tema, para la planificación de aeropuertos, todo comienza con los estudios de viabilidad, en los cuales se debe abordar, entre otros aspectos, la demanda o el análisis de emplazamientos establecidos como el documento del plan del director. Después se realiza un plan especial de integración de la estructura urbanística, que es la recopilación y análisis de los datos necesarios para determinado, o sea, para X o Y problema, valorando cada uno de sus efectos, ya sean positivos o negativos. Posterior a esto continuamos con el proyecto de cada una de las infraestructuras que están sujetas a la realización de estudio de impacto ambiental. En la planificación de aeropuertos tenemos que tener en cuenta que el proyecto del plan de director de infraestructuras debe ser elaborado por la autoridad portuaria, en este caso para Colombia sería la Aerocivil, que es la que define la necesidad de desarrollo de un aeropuerto durante un horizonte temporal de al menos 10 años, la determinación de las distintas alternativas de desarrollo, el análisis de cada una de ellas y la selección más óptima dependiendo pues los estudios que se realicen teniendo en cuenta el impacto ambiental que este va a tener en el medio ambiente, en la zona donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. A grandes rasgos, vamos a la integración de la evaluación de impacto ambiental. Tenemos que ver lo que es la idoneidad de la evaluación del impacto ambiental y dependiendo de la fase de planificación. Esto sería la parte que me corresponde a mí. Muchas gracias. En la integración de la evaluación del impacto ambiental referente a las fases de planificación, tenemos pues las siguientes integraciones. Cuando hay una escasa definición del proyecto, estamos en la parte de estudios previos y estudios de viabilidad. Cuando ya se tiene una suficiente definición, estamos en la fase de estudios y en el anteproyecto. Cuando se llega a la parte que no es posible plantear las verdaderas alternativas, estamos en la fase de proyectos básicos y los proyectos de trazado. Y cuando ya estamos en el proyecto totalmente definido, estamos en la parte del proyecto constructivo.